Seguimos en la mesa, estamos en este jueves, que es 5 de abril de 2018. Estamos con Hernán Bonilla, Fernando Butazzoni, Carlos Ramela y Esteban Valenti. ANCAP obtuvo ganancias por 39 millones de dólares el año pasado, según los balances financieros que se divulgaron esta semana en una conferencia de prensa protagonizada por el directorio de la empresa y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se trata del segundo año consecutivo con utilidades, ya que en 2016 se había registrado un superávit de 15 millones de dólares. Los antecedentes ustedes los recuerdan. Entre 2011 y 2015, pérdidas acumuladas que superaron los 800 millones de dólares y que obligaron al gobierno a capitalizar la empresa en 625 millones. Después, en todo caso, puedo agregar algún elemento. Estuvimos analizando el tema ayer en perspectiva con el integrante del directorio de ANCAP en representación de la oposición, Diego Labat, hoy con la ministra de Industria, Carolina Cose. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han visto estas novedades? ¿Quién va? Hernán. Arranco. Me parece, lo primero y lo obvio, que es positivo que después de años de acumular una pérdida por 800 millones de dólares en un ente que trabaja en la mayoría de sus rubros en monopolio, es bueno que hayamos pasado a tener un balance positivo. Ahora, como dijo Labat bien, y lo reconoció la ministra en la entrevista, ese superávit se debe a que estamos pagando un sobreprecio de los combustibles fenomenal, desalineado totalmente con lo que es la paridad de importación, con lo que vos le mencionabas, los precios de los combustibles en la región. Entonces, bueno, es una papa tener superávit si yo fajo a los contribuyentes que no tienen, a los consumidores que no tienen más remedio que comprarle combustible a ANCAP. El tema de fondo es que la estructura de costos de ANCAP, las empresas de ANCAP, no han cambiado sustancialmente. Y cuando vos le preguntabas hoy a la ministra por en qué está cada uno de los rubros, Gas Sayago, el Portland, etcétera, le decía, estamos trabajando, ¿no? Que eso es una cosa, es un sonsonete que uno escucha permanentemente en una serie de gobernantes, que debería ser el eslogan para la campaña que viene, porque es, le pregunta a Daniel Martínez, ¿en qué está el tránsito en Montevideo? Estamos trabajando. ¿En qué está el tema de la basura? Estamos trabajando. El déficit fiscal, al Ministerio de Economía, bueno, el déficit fiscal no baja, así, estamos trabajando, ¿no? Pero hay una variante. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, cuando le preguntan por los temas del agro, dice, no estamos preocupados, sino ocupados. Ahí vamos. Ayer utilizó esa misma expresión en Cerro Largo, ¿no? Ahí va, es una variante de la misma especie. Pero al final los problemas siguen estando ahí, o sea, no se arreglan diciendo vamos arriba. Ahí los problemas siguen existiendo. Y las ANCAP en algún momento va a tener que bajar los combustibles, porque el país no aguanta estos combustibles en una situación económica en que tiende a deteriorarse, y donde es una parte importante del combo que afecta a la competitividad que hoy pesa sobre el país. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en el gasoil, cómo es la diferencia en la región, según estos datos de SEG Ingeniería. Uruguay tiene el gasoil en $1.42, cuando el más caro que le sigue es el de Argentina en 1,15. En Brasil está en 1,05 y en Chile 0,92. Eso es imbancable. Entonces, está bien que ya no existen las pérdidas que hicieron por los disparates gigantescos que se hicieron en gestiones pasadas de ANCAP. Ahora, esto no es insostenible y no es para festejar un resultado positivo mínimo en términos de los costos que estamos soportando ANCAP. Esteban, tú has seguido este tema también bastante. Bueno, siempre es positivo tener utilidad y no pérdida. Lo que voy a decir categóricamente, es que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron tarde, un año tarde, esperando y manteniendo el mismo directorio que venía anteriormente, hoy seguiríamos teniendo pérdidas. ¿Ah? Es decir, yo creo que algunas medidas que se tomaron ayudaron a que por lo menos se invirtiera la situación. Esa es la primera señal, es decir, la señal es que después de años y de años de grandes pérdidas, unas medidas que había que haber tomado antes permitieron reducir, y alguien tiene que explicar por qué se tomaron después, ¿no? El segundo elemento es ANCAP es todavía una empresa absolutamente deficitaria porque es subsidiada por el precio
exorbitante de los combustibles, cosa que no es ningún argumento ni de derecha ni izquierda, es la dura realidad. Y voy a tomar algunos ejemplos que no tienen que ver con los combustibles. La misma empresa privada que produce las 460.000 toneladas de cemento, que las 460.000 toneladas de cemento, 750 que produce ANCAP, la empresa privada gana 30 millones de dólares con el precio que pone ANCAP, y ANCAP pierde 30 millones de dólares. Se estarán ocupando, pero siguen perdiendo plata. Y no solamente no se están ocupando, sino que está parado el horno hace 2 meses, espero que le descuenten los sueldos, y es porque quieren tomar más personal. Escuchen, la proporción entre la empresa privada y la empresa pública es de 4-1, y es por eso que perdemos plata. Y es corrupto, así le suene mal a la Federación ANCAP, que el resto de los uruguayos tengamos que pagar el cemento más caro de la región, lo que afecta a un aspecto fundamental, que es la vivienda de la gente y las obras públicas y las obras, cuando la causa de eso es una absolutamente una hiperinflación de personal en una de las plazas. ¿Qué quieren que siga siendo así? Pero yo me pregunto, no está solo este episodio, fue la Federación ANCAP a la puerta del directorio y fue con una bandera que da vergüenza. Ustedes me van a decir que la Federación ANCAP, que tiene la mayoría de los procesados, los pedidos de procesamiento del fiscal son ex dirigentes de la Federación ANCAP, ¿tá? Los expresidentes, excepto Sendic, la mayoría son de la Federación ANCAP, no sabía nada del Quillororó, no sabía nada de los 5 millones de dólares que costó la reparación del ANCAP noveno en la Argentina con viáticos para todo el personal y qué es lo que están reivindicando. O nosotros también tenemos que subsidiar una embarcación del Estado que cuesta mucho más que otro sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo estratégico para eso? El problema de fondo, muy de fondo, pero fundamental, es que hay gente, hay funcionarios, hay sindicalistas que creen que las empresas del Estado son de ellos. Son de ellos y no son de ellos, son de todos los uruguayos. Yo voy a retomar después lo que está diciendo Esteban sobre el sindicato y demás, porque creo que es la llave del problema. Pero primero voy a reconocer que es alentador, por primera vez, que haya transparencia en ANCAP, ¿no? Que haya un directorio serio, profesional, que se siente y dé explicaciones, se compartan o no. Antes no existió. Por otro lado, también hay que festejar, aunque da cierta vergüenza ajena, que la ministra deba reconocer que después de 13 años de gobierno del Frente Amplio, este año finalmente se pudo poner la famosa paramétrica en la web, como un gran triunfo personal, porque antes no lo había logrado. Vamos a aclarar que no lo había logrado porque hubiese una contra de los partidos de la oposición. Era su propio gobierno que le impedía ese buen mecanismo. Ahora, los números, bueno, como dijeron todos, son números que se sostienen sobre la base de un enorme sobrecosto en combustibles, sea 420 millones de dólares, como dijo Capurro, 400, como dijo Bordaberry, o sean 300, como insinuó la ministra. De todas maneras, todos los uruguayos, en la producción, en el consumo, en nuestra vida diaria, pagamos un enorme sobreprecio, que es un subsidio que se le da ANCAP por todos los uruguayos y que ahora parecería que llegó a tener una utilidad de tantos millones de dólares. Es mejor, pero no es para festejar, es para decir la desgracia es un poco más chica. Ahora, yo lo que me quedó flotando en todo el reportaje de hoy a la ministra, cuando Emiliano le pedía que profundizara en cada una de las empresas, es que ANCAP está trabajando en una reestructura atada de manos. ¿Y quién le ata las manos? El sindicato. No cabe duda, y la ministra lo dijo en varias oportunidades, no, son empleados públicos, acá no se va a ir nadie, van a ser reconvertidos para otras actividades, otra fuente de negocios. Capaz que piensan poner a alguna otra empresa de perfumes para poner ahí la gente que sobre. Pero lo que está claro es que ANCAP no puede hacer las reformas que hay que hacer porque el sindicato no se lo permite. Y no se lo permite adoptando medidas que son claramente inmorales. Ahora nos enteramos por la ministra que la refinería estuvo parada 8 meses porque no la dejaron hacer los trabajos necesarios el sindicato y que eso nos costó muchos millones de dólares. Sabemos ahora otra cosa más de estos días, o sea,
Acá hay un abuso sindical, que es responsabilidad directa de este gobierno, no cabe duda, porque es el que ha tolerado que los sindicatos sean amos y dueños de las cosas. Entonces, lo que tenemos que decir es que en ANCAP no se trabaja por el bien de todos los uruguayos, lamentablemente. Por más que lo quiera Marta Jara y por más que lo quiera la ministra Granacoce. Se trabaja por el bien de los funcionarios de ANCAP. Es una empresa que está al servicio de sus propios funcionarios. Y, por último, el absurdo de los absurdos. Es una empresa que en su mayoría de los rubros es monopólica. Perdió plata, hay que perder siendo monopólica, pero además pierde plata cobrando lo que quiere a precios exorbitantes. Es todo un absurdo que no da ni para festejar ni alardear, aunque hay cosas alentadoras. Pero mientras no se resuelva el chantaje sindical, ANCAP no va a poder ser reestructurada como corresponde. Una bolsa de cemento en Uruguay cuesta 8 veces más que en Perú. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de precio caro generado por ANCAP y que curiosamente es funcional a la empresa privada, ¿no? Porque gana 30 millones. Como el mercado funciona con ese precio que utiliza ANCAP para sus productos, la otra empresa, que por lo visto es más eficiente, tiene unas ganancias fenomenales. Cuando Emiliano hacía una introducción hablando de la conferencia de prensa, decía que los protagonistas habían sido Marta Jara y la ministra, yo agregué tono casi jocoso y el sindicato, porque justamente yo creo que ahí está bien lo que dice Carlos en ese sentido. Ahí está la clave, es decir, la puesta en escena de esa presentación de números tuvo todos los elementos. En primer lugar, el que haya pasado de perder 180 millones de dólares un año a ganar 30 2 años después, de por sí solo está hablando de lo que pasaba antes. Primer punto. Segundo punto, que es un camino que se puede recorrer razonablemente, sí, siempre y cuando no pase lo que pasó en la presentación, que es que aparece el sindicato con una reivindicación concreta muy discutible, como es la utilización de un buque tanque, y con eso tienen la coartada perfecta para aparecer en el medio de la presentación, obtener por supuesto cámaras y repercusiones y decir, bueno, aquí estamos nosotros. Entonces yo creo que acá hay problemas que son de índole operativo, por decirlo así, de mala gestión empresarial, pero hay problemas que van mucho más allá y que, como ya lo he dicho otras veces, tienen que ser puestos arriba de la mesa por quienes deben ponerlos arriba de la mesa, porque si no, subsidiariamente, por decirlo así, de manera vicaria, nos ponen a nosotros a plantear problemas que deberían plantear los mismos. Por ejemplo, Fernando Pereira, el dirigente del PRICENTEC, que es un hombre razonable y que ve el panorama en su conjunto, a mí me parece que sería muy positivo que él hablara de los problemas que ha tenido el sindicato de ANCAP y su vinculación, la vinculación de ese sindicato con los problemas de ANCAP y con el déficit que tiene el ente. ¿Por qué no lo hacen? Me parece que sería útil. Una medida muy sencilla que podría tomar el gobierno y que bajaría los precios de los combustibles y creo que lo ayudaría a negociar con el sindicato ANCAP, que es la libertad de importación de combustible. Eso es una medida que debería estar sobre la mesa, será propuesto desde la oposición y a mí me parece que es una medida muy razonable que sería muy beneficiosa para el país. Yo quería acotar algo más sobre lo que la ministra dijo sobre el tema de la regasificadora y Shell. A propósito de una denuncia... En definitiva, estás hablando de una parte de ANCAP, ¿no? Sí, claro, uno de los negocios de ANCAP es Gas Sayago, sí, la empresa que comparte con 10%, 90% UTE. Que además se habló en la conferencia, habló la ministra hoy, de que se había terminado la exclusividad de Shell. Hubo una denuncia... La exclusividad de Shell, recordemos, para buscar una solución alternativa a la planta regasificadora que se frustró. Se anunció con bombos y platillos que había terminado y ahora estábamos en libertad. El diputado Abdala muy bien fundamentó que no era así. Hay una cláusula que dice que durante un año Shell tiene el derecho, si hay cualquier tipo de negociación, a decidir, así lo dice, si quiere estar en el negocio o no. Es evidente que esa terminología le permite a Shell meterse, y cualquier tercero que quiera entrar va a estar pensando a qué voy a entrar si va a entrar Shell. O sea,
el recurso del giro jurídico es espantoso, pero le da poder a Shell, no cabe duda. Fue muy triste. Yo le tengo muy respeto a la ministra Cose, creo que es una persona capaz, pero cuando tú le hiciste la pregunta, Emiliano, dijo que justamente ahí está la gracia. Sí, ella dijo que la redacción era tan ambigua que claro, no comprometía. Bueno, debería saber la ministra Cose, que ya tiene muchos años en tema de empresas y de negocios, que las cláusulas ambiguas o dudosas son peligrosas para todo, pero fundamentalmente para el Estado. Entonces, si Shell tiene esa arma en la mano de decir, puedo decidir, quiero entrar, entonces el que está al otro lado dice, no, pero yo pongo la plata, no quiero. Es imposible cualquier negociación. Es triste que una ministra, por tener que defender una negociación y evitar un costo político, no reconozca que la salida es peor que antes y que alegue que es un término que es una gracia. Es realmente muy triste. Bueno, Carlos trae otro problema que forma parte del paquete, si no se pueden hacer los cambios a los ritmos que corresponden y que serían absolutamente imprescindibles en ANCAP, no solo para no perder plata, sino para algo que los uruguayos y en particular los que promovimos un referéndum lo planteamos, que ANCAP fuera una palanca de desarrollo del país, asumiendo que la peor atentado contra ANCAP lo hizo los directorios de izquierda que nosotros nombramos. Me hago responsable porque yo promoví este gobierno, son los principales enemigos de lo que ha sido ANCAP y lo que tendría que ser ANCAP, en todo sentido. Uno de los principales enemigos es que ANCAP es una deformación corporativa total, porque si hay ganancias, se distribuyen en prebendas, sueldos, sobresueldos, etcétera, etcétera, pero si hay pérdidas las asume todo el Estado absolutamente recapitalizando la empresa. Lo hemos asistido, no hay nada teórico. Pero no solamente eso. ¿Ustedes creen que alguno de estos pedidos de procesamiento dejaron de trabajar? ¿Ustedes creen que alguno de los directores excluidos por errores y por cualquier tipo de consideración ha dejado? No, han pasado a ser o asesores de senadores o asesores del directorio con alto sueldo que yo publiqué porque le pedí acceso a la información, están todos esos altos sueldos. Y ahora nos enteramos que Ried, que fue presidente de la Federación ANCAP y que sabía absolutamente todo lo que pasaba en ANCAP, porque nadie puede decir que estaba papando mosca, va a seguir siendo asesor del directorio. Ahora, en el caso de la el argumento es que no hay un fallo definitivo sobre él. Sí, claro, ese es el mecanismo. En realidad lo que hay ahora es un pedido de procesamiento. Sí, perfecto. ¿Sabes lo que Ni pasa? Ni siquiera hay un procesamiento. Quisiera saber cuáles son las normas por las cuales se puede echar a alguien en un ente del Estado. Porque nos hemos hecho un mito. Un mito. ¿Ah? Un mito. Y es que en el Estado no se puede echar a nadie. ¿Por qué? Si alguien es incapaz, si alguien no cumplió su deber, si alguien tiene responsabilidades en el mal manejo de la empresa, ¿por qué no se puede echar? Por el sindicato. Bueno, y ahí está el otro problema. El sindicato es parte directa porque además, como en ningún otro ente, los directores de ese ente vienen del sindicato. Vienen del sindicato. Y yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Ellos que decían que tenían que defender a ANCAP, etcétera, no se les cae la cara de vergüenza de todo lo que ha pasado, lo que han debilitado la imagen, la capacidad operativa, los resultados, el capital, absolutamente todo. Y todavía quieren más. Quieren que un barco que tiene 30 y pico de años, que cuesta una barbaridad mantenerlo, que es antieconómico, siga porque hay que cuidar el principio de la soberanía. ¿Qué soberanía? La soberanía de ellos, pero la soberanía de los uruguayos es que se transporte el petróleo a Paysandú y a Nueva Palmira de la manera y a los puertos del litoral. El petróleo no, los combustibles. Sí, los combustibles, se los transporte de la manera más económica y mejor.